En el marco del Día del Ambiente estamos en una estación de servicio abandonada que fue reconvertida en un espacio de conversación para informar, concientizar e inspirar para la acción. Uno de esos temas de conversación tiene que ver con la industria alimentaria y para eso nos acompaña Soledad Barruti, periodista especializada en industria alimentaria, autora de Malcomidos y Mala Leche. Sole, venís investigando hace muchos años, ¿no?, todo lo que hace a los impactos negativos de la industria alimentaria. No sé si la pregunta es difícil de responder, pero ¿cuál considerarías hoy que es el principal problema en cuanto al impacto negativo que tiene la industria? La industria alimentaria en Argentina principalmente, pero bueno, es un problema bastante global. No está dedicada a producir alimentos, sino que lo que está dedicada es a producir sobre todo insumos para un mercado global en donde se negocia con granos, se negocia con lo que se llaman commodities. Eso hace que la tierra esté justamente destinada a esa especulación, que no es lo que las personas piensan cuando piensan en la comida. Esos productos que se producen en la tierra resultan muy simples, o sea, son muy pocos, va como simplificándose mucho la producción, requieren grandes cantidades de tierra, entonces la industria alimentaria es hoy el principal agente de deforestación, por ejemplo, de cambio de lo que se conoce como cambio de uso del suelo. ¿Qué es eso? O sea, había un bosque, ya no hay más un bosque, ahora hay un campo de soja. ¿Para qué se produce ese campo de soja? Bueno, para exportar. ¿Para exportar por qué? Bueno, porque es lo que el mercado necesita. Y muchas veces para alimentar animales, o sea, no directamente Exacto. al ser humano, sino para alimentar animales para después consumir esos animales. Exacto, para dar lo que se conoce como carne barata. Barata porque no se tiene en cuenta que se tiró un bosque, que se usó una cantidad de agua, que se intoxica la tierra de una manera brutal. El principal uso de agroquímicos, de agrotóxicos, está dado por la industria alimentaria en esta forma, en este modelo productivo. Entonces perdemos biodiversidad, perdemos suelo, perdemos agua, perdemos salud, obviamente, porque está todo muy envenenado, y perdemos la posibilidad cada vez de comer mejor, más variado y más barato. O sea, el problema de que la comida sea cada vez más cara también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, no estamos produciendo comida, entonces eso es un problema gigante. Y por último, creo que es muy importante señalar cómo las personas nos vamos alejando de la alimentación, de lo que es la producción de alimentos. No tenemos idea cómo se produce nuestra comida y vamos comprando en el supermercado cosas que creemos que son alimentos, pero que en realidad son cosas que son productos comestibles, ultraprocesados, que nos hacen daño. Entonces, del combo ese de dejar nuestra tierra completamente a merced de un negocio de explotación, deviene después encima una dieta que ni siquiera nos está haciendo bien. Entonces, no cierra por ningún lado. Claro. Ahora, pensando en esa dieta, hace unos años quizás los nutricionistas no te decían tanto algunas cuestiones de no, esto mejor no, y ahora se empieza a escuchar incluso que te dicen, si puedes evitar ultraprocesados, preferible buscar otro tipo, ¿no?, de producto. ¿Crees que en eso también hay como más conciencia? Yo creo que el trabajo que hizo, sobre todo la Organización Panamericana de la Salud, para identificar cuáles eran los principales agentes que estaban gatillando una cantidad de enfermedades que se conocen como enfermedades metabólicas, que son el hígado graso, la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares que devienen de la dieta en particular y de esta forma de vincularnos con los alimentos. Fueron así este nombre, así ese concepto, el concepto de ultraprocesados, que identifica como problemáticos una cantidad de comestibles que antes estaban como más sesgados por los nutrientes. Como es, por ejemplo, las personas iban buscando que no tuviera grasas, por ejemplo, ¿no? O bueno, otros claims que se ponen sobre los packagings de los productos y que iban volviéndote bastante más complejo el momento de comer y bastante más simple para quienes ponen el marketing sobre los productos para venderte ciertas cosas. Hoy en día, con la palabra ultraprocesados y con esta identificación tan clara de cuáles son los productos que fueron sustituyendo a los alimentos. Entonces, los ultraprocesados son productos hechos con estos ingredientes muy simples que salen de estos campos muy simplificados, maquillados como si fuesen lo que no son. Vos vas a la góndola de galletitas, por ejemplo, ¿qué ves? Tipo, cientos de ofertas diferentes, pero la reducís a ingredientes y lo que está llevando tu cuerpo siempre lo mismo, es harina, azúcar, aceite y después todos los maquillajes. Ahora, esos maquillajes engañan a nuestro cerebro, pero a nuestro cuerpo no.
Y el engaño de nuestro cerebro hace que comas y comas y comas y quieras seguir comiendo y busques, no sé, no, hoy voy a llevar jugo de pera, mañana voy a llevar jugo de manzana. Claro. En realidad siempre es el mismo coso. Y que uno nota mucho la diferencia. O sea, si por ejemplo a mí me pasó en el caso de las galletitas, que unas galletitas orgánicas de producción mucho más artesanal. Después cuando me pasó de, bueno, alguien me comió una galletita, o sea, ultra procesada, vamos a decirlo, que sentí literal que estaba comiendo un pedazo de azúcar. Como que claro, uno nota esa diferencia. Porque lo que tiene estos, y también al revés, hay personas que prueban una galletita casera, ponele, claro, que no les gusta. ¿Qué es esto? Sobre todo pasa mucho con los niños, porque vos les das productos que van educando, formando el paladar y generando una expectativa, sobre todo de ciertos impulsos, de ciertos estímulos. Hay ciertos estímulos que genera la industria gracias a todas esas cosas a las que ninguno de nosotros accede. Vos no accedes a texturizantes cuando haces una galletita. Entonces, de repente, ese crocante, esa expectativa de dulzor, ese color. El color es una cosa que nos atrae muchísimo. Nosotros parecemos como revolucionados y racionales, pero elegimos nuestras cosas según impulsos mucho más automáticos y mucho más instintivos. Entonces buscamos diversidad de color, diversidad de sabores, diversidad de propuestas. Y todo eso está dado por trucos de magia, no está dado por alimentos de verdad. Entonces, identificar eso como un problema hace que sea mucho más fácil tu elección en la góndola y tu elección en tu casa. Porque no hay forma de sustituir la comida de verdad por cosas. O sea, tenemos que volver a humanizar nuestra comida y nuestra relación, nuestros vínculos con la comida, porque no podemos prescindir de los alimentos. Prescindir de los alimentos y cambiarlos por cosas comestibles es una pésima idea y hoy en día es el principal problema de salud pública que existe. Las personas estamos enfermando y muriendo más por lo que comemos, por comer así y por no comer lo que deberíamos por estar comiendo esas cosas comestibles. Claro. Bueno, y justo ahí vos mencionaste cuando hablaste esto de la identificación y los rótulos, bueno, la reciente implementación de la ley, ¿no? De etiquetado frontal en Argentina, que sigue generando, a mí me sorprende, ¿no? Sobre todo uno lo puede ver en redes sociales, malestar, ¿no? Sí. No sé, los huevos de Pascua y, ay, no, miren cómo arruinaron los huevos de Pascua. Claro, ¿viste? Y como uno se pone a pensar como es información que se le está dando, no es que te estoy diciendo, ok, no lo comas, es información para que uno después elija. ¿Por qué crees que sigue habiendo, o sea, al principio hubo conflicto de intereses e intentos de que no saliera esa normativa, ahora sigue habiendo como un rechazo en su implementación? ¿Por qué crees que eso sigue ocurriendo? Yo creo que hay varias cuestiones que hay alrededor de eso. Hay algo que es genuino, que es las personas tienen un vínculo de apego y de afecto con las marcas y tienen ese vínculo de afecto, es el vínculo que se da con la comida. La comida genera apego siempre, desde la teta hasta la tarta de tu abuelita. Y ese vínculo de apego y de afecto fue perfectamente implementado por las marcas. Si vos te pones a fijar las publicidades de alimentos, ¿a qué recurren? Al hogar, a la calidez, a que estemos todos juntos, a la mesa familiar. Después te están dando una cosa que te hace estragos sobre tu cuerpo y que hace estragos en la tierra. Pero la promesa es perfecta y es fantástica. Encima vas a ahorrar tiempo que vas a poder tener para, no sé, ir a jugar a la pelota con tu hijo. Después mentira, pero no importa. O sea, todo ese tipo, ese combo de ilusiones, muchas personas lo compraron genuinamente. Ver de repente es una disrupción sobre eso y decir tipo, che, la marca que te estaba prometiendo alegría en realidad solo está dando azúcar, edulcorantes que no son como copados para la infancia, cafeína que tampoco, bueno, todo ese tipo de cosas generan en muchas personas una sensación de rechazo, tipo, no te metas con mi vínculo. Eso existe, es real. Y después también es real que un montón de marcas saben perfectamente, de una manera muy astuta, cómo hacer para colar ciertos discursos. O sea, los discursos de me estás arruinando el packaging, me vas a dejar sin la publicidad que tan feliz me hizo en mi infancia y ahora mi hijo no lo va a poder tener, estuvo presente en cada uno de los países donde eso se implementó. Y ocurrió lo mismo con el cigarrillo, ¿no? La gente no quería que se interviniera su paquete de tabaco con una imagen de la enfermedad que eso podía ocasionarle. Entonces, sucede eso es efectivo. La idea de la libertad individual por sobre los derechos colectivos es un debate que está en el mundo muchísimo y que eso se ve. ¿Las leyes por qué sirven? Bueno, porque son democráticas, porque nos igualan a todos frente a la información. ¿Qué buscan quienes defienden como cierta forma de individualismo y que es una ideología también, ¿no?
la libertad individual, donde cada uno en realidad tiene que hacerse esa información y no hace falta que el Estado intervenga de ninguna manera. Entonces ahí, bueno, hay otro debate también para hacer. Pero yo creo que por sobre todas esas cosas que son las que tal vez aparecen mucho en redes sociales y son muy aprovechadas, sobre todo como por ciertas personas defendiendo su ideología y su forma de libertad, es cómo fue aceptado en un montón de personas y cómo ayudó y viene ayudando la ley al momento de hacer elecciones mucho más interesantes o mucho más conscientes. Personas que creían que estaban comprando un juguito y que el juguito se estaban dando a niños de 2 años y de repente ahora ven que es un producto lleno de azúcar y de problemas. Y eso lo mismo con las galletitas, ¿no? Ver que todas tienen o todo lo que era saludable y que de golpe no se puede lo light que no es light, claro. ¿Viste? O sea, yo lo vengo laburando hace un montón de tiempo y me decían, tipo, bueno, pero en serio, pero es verdad, pero no sé, bueno, está muy en evidencia. El light tiene más octógonos que el regular en muchos casos. Y ese tipo de cosas me parece que han servido. Yo lo que recibo es personas que están súper agradecidas con la ley. Falta un montón de trabajo para hacer. Es una ley que requiere una intervención muy grande sobre los kioscos escolares, sobre la publicidad y sobre la educación alimentaria, que todavía no está implementada como debería. Pero el principio que tenemos me parece que es bueno. Bueno, tu felicidad por el logro de que por lo menos la ley esté sancionada e implementada, para mi caso sería que tengamos algunos sellos de información de huella de carbono. ¿Crees que, digamos, que en los países empiece a haber etiquetado frontal en los productos puede ser un antecedente para que después empecemos a ver otro tipo de información también de los productos? Por ejemplo, si hay deforestación detrás de un producto, si hay incluso uso de agroquímicos o cuál es su huella, de dónde vino la energía. ¿Puede llegar a ser? Sí, yo creo que podemos terminar con un catálogo así de cosas, porque como te decía, no me tires abajo el sueño. Pero... No, podemos, o sea, estos octógonos son un pequeño principio, como un incipiente acceso a la información. Después, claro, vos empezás a escarbar alrededor de esto y o sea, volvemos al principio de nuestra conversación, donde la industria alimentaria es una película de terror y todo lo que conlleva es problemático y es abusivo con las comunidades, es abusivo con los trabajadores, es abusivo con la tierra, es abusivo con, o sea, genera cambio climático. La industria alimentaria es un gran promotor del cambio climático. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poner todo eso en los paquetes? Yo creo que lo que hace falta en realidad es que las personas en algún momento podamos hacer un clic y decir, che, estamos yendo a buscar comida al lugar equivocado y estamos generando una idea de que esto así se va a poder mejorar. Yo creo que hay un momento, hay un límite donde vos terminás de recibir esa información y decís, bueno, che, ya la verdad que esto no, o sea, prefiero no. Me parece que ese es para mí el logro más grande, que las personas se den cuenta que ahí donde están yendo a buscar comida están alimentando la inexistencia de futuro. Es así, como estamos devorándonos a nosotros mismos mientras comemos, y de 1000 maneras. O sea, la huella de carbono, el uso de agrotóxicos, el desplazamiento de comunidades. De verdad que es un catálogo muy grande que podemos poner, ¿no? Y que en muchos casos se hace, hay campañas hermosas, sobre todo en países que tal vez tienen como más privilegios al momento de asumir esa información o de poder vincularse con ella. Y la verdad es que es eso, no termina más el etiquetado. Hablaste de la industria alimentaria como una película de terror. ¿Hay alguna parte, digamos, hay alguna en la saga de todo lo que es, cuál sería como el modelo ideal, podríamos decir, desde el punto de vista del impacto socioambiental y económico, digamos? ¿Hay ahí alguna película de amor ya existente o posible, o el modelo hacia el cual hay que ir? Mira, hay muchísimo trabajo hecho desde personas y emprendimientos que hacen a lo alimentario, pero que no es la industria. O sea, la industria tiene una escala, una forma y una necesidad que no es la nuestra. Pero sí hay un montón de agricultores, de productores de alimentos, de cocineros, de pymes que trabajan haciendo comida de verdad. Entonces hay que volver a la comida de verdad, y eso existe, y en nuestro país existe un montón, y hay un montón de pedidos también para que eso tenga más espacio. No sé, hay un pedido de ley de acceso a la tierra. Sí. La ley de acceso a la tierra lo que hace es poner más personas trabajando en la tierra, y esas personas produciendo alimentos, no produciendo cosas para el mercado de especulación. Y la verdad es que eso, o sea, existe, no solamente existe como propuesta, existe con personas que ya están actualmente trabajando. Nuestro país está repleto de gente que trabaja y que hace cosas espectaculares. La agroecología, que es una respuesta desde la biología al modelo químico que hasta ahora nos ha venido intoxicando a mansalva, es algo que no para de crecer tanto en el campo de la ciencia como en el campo de la producción en la tierra.
Y necesita obviamente inversión y necesita obviamente que todos nos volquemos hacia ahí de una manera más masiva con políticas públicas. Eso te iba a decir, como, privilegiarlos. ¿qué oportunidades y desafíos ves para poder ir hacia ese modelo? Necesita políticas públicas de incentivo, es lo que hace falta en cualquier lado. O sea, nosotros pensamos que el campo, el gran campo argentino funciona solo, o sea, y no, en realidad no paran de recibir un montón de estímulos y de incentivos. Necesitamos eso mismo volcado hacia la producción de alimentos de verdad. Y eso es algo que, no sé, yo hace un tiempo le entrevistaba a Graciano da Silva, que estuvo en FAO un montón de tiempo y también participó del proyecto Hambre Cero en Brasil. Y él me decía en FAO, que es la Organización de Naciones Unidas dedicada a la agricultura y a la producción de alimentos, dedican el 95% del presupuesto a cuestiones que hacen a la gran industria, a investigar sobre la gran industria, a incentivarla, a entenderla, a mil cosas, y un 5% a la agroecología. Con ese 5% la agroecología logró crecer en estos últimos años un montón. Imagínate si diéramos vuelta ese esquema. Bueno, lo mismo lo podemos pensar como en un país, ¿no? Y más te agrego un dato que me pareció interesante de un reporte en algunos países que habían analizado de América Latina. Las tierras que estaban bajo propiedad de mujeres en comparación con la de hombres estaban más dedicadas a la agroecología, con lo cual ahí también hace a una diferencia y la necesidad de perspectiva de género, ¿no?, en todas estas políticas. Perspectiva de género porque las mujeres son las principales también víctimas de la expulsión de la tierra y las infancias las principales víctimas también de los agrotóxicos. Y también es muy interesante ver que en estos estudios que se hacen, no solamente la calidad de los alimentos es mejor, también la cantidad de calorías que se da por hectárea, la diversidad que existe. O sea, por todos lados es un esquema que cierra. Lo que pasa es que a lo que no cierra es un sistema creado para sus propios intereses. Entonces lo que hay que hacer es modificar el esquema, ¿no? Como si vamos a seguir emparchando el esquema, vamos a terminar con una lista de etiquetados así, vamos a terminar y no vamos a solucionar nada. Hace falta un cambio radical, pero ese cambio radical no es algo que hay que inventar, que eso es re interesante. Es simplemente volver nuestra mirada a personas que ya están trabajando en cosas que hacen bien a todos. Y puntualmente, ¿qué consejos darías para ser consumidores de alimentos más responsables o más conscientes desde el punto de vista de esto, el impacto socioambiental? Entendiendo que es muy difícil nuestro país en el acceso a la comida, porque la comida en nuestro país es muy cara. O sea, no pienso que haya como muchas veces la libertad que hace falta para las personas justamente para poder hacer esas elecciones. Sí creo que si hubiera que hacer algo, para mí es salir del supermercado, ir a otros lugares de consumo, volver a consumir productos que sirvan para cocinar en tu casa, volver a cocinar en tu casa. Cocinar no es dedicarle 4 horas a la cocina, es simplemente, primero, que participemos todas las personas que están en la casa de la cocina, no solamente las mujeres, sino que haya una participación familiar de la cocina de esa casa, y que esa comida esté hecha con ingredientes que sean mucho más genuinos que los que ofrece el supermercado. Hay toda una reeducación que hacer en cada hogar para que eso sea posible. Capaz que al principio es más difícil, en tiempo, en disponibilidad, y decís como, bueno, quiero sustituir esto por esto y me termina siendo más caro, pero después cuando lo empezás a hacer como cuando se vuelve un hábito, realmente es mucho más barato, es mucho más placentero, es mucho más copado comer eso, comida de verdad producida cocinada en tu casa, ¿no? Claro. Si puedes producir alguna cosa en tu casa, genial. O sea, una plantita de tomates, no sé, tipo, está siempre ahí, te da un montón. Es muy hermosa la experiencia. Ojo con la producción de hongos que hay local, que también de alimentos agroecológicos es muy buena y se puede hacer en un departamento. Yo tuve en mi casa una planta así un kit de hongos, gírgolas, lo amo, soy muy fanática. Era como de la mesa, iba literal de donde estaba en la mesita, a la cocina y al plato. Sí. Estamos en una estación de servicio abandonada, ¿no? Un símbolo de lo que es un modelo basado en la explotación de combustibles fósiles del cual hay que salir. ¿Cuáles considerás que son las acciones fundamentales que hay que hacer como para acelerar la transición en lo que es digamos, la producción de alimentos? Mira, hace falta un cambio colectivo y yo creo una reconexión. O sea, todos los problemas que estamos teniendo en este momento parten de una desconexión profunda con lo que somos, con el apego que tenemos
con la tierra, con el mundo, con las relaciones que podemos establecer con el mundo vivo. La comida es una manera de dialogar con la naturaleza todos los días. Todos los días vos estás comiendo y estás dialogando con la naturaleza mucho más que cuando te vas de vacaciones y de repente te, no sé, subís al cerrito. Estás dialogando con el reino de las plantas, de los animales, con otras personas, estás dialogando con climas, estás dialogando con la tierra. Tu cuerpo lo está haciendo de una manera muy directa, estás recibiendo información y estás contando historias y al mismo tiempo está siendo contada por las historias que hicieron esos alimentos. Entonces, la comida es una gran oportunidad para que eso sea posible, como para que esa revolución que esperamos se dé. Yo creo que hay que animarse a hacerla. ¿Viste? Muchas veces digo como, bueno, esta cosa de todo está lleno de discursos, todo está lleno de un montón de palabrerío y cuando probás comer distinto y cuando te empieza a llegar otra información y cuando te permitís vincularte de otro modo con tus alimentos, pasan cosas maravillosas que son muy difíciles como de anticipar. Entonces yo conozco mucha gente con un montón de obstáculos discursivos para acercarse a ese cambio, para hacerlo, para animarse. Ahora no conozco a una sola persona que habiéndolo hecho se haya arrepentido, ni una sola. O sea, todo está lleno de un montón de obstáculos, pero cuando sucede, sucede y lo que se te abre no es solamente como, como más rico, como mejor, como me siento salir mejor. De la comodidad instalada, ¿no? O que se nos instaló a veces, ¿no? Y realmente salir de la escisión que tenemos. Tenemos un problema de separación. Nuestro problema con el mundo es de separación, no es de otra cosa. Si realmente estuviéramos devolviendo nuestros lazos afectivos con el planeta en general, no podríamos permitir que se hagan las cosas que se hacen. No, si tuviéramos los lazos afectivos se hacen con la comida. Eso que te decía antes, la comida está completamente entramada de emociones hermosas y sumamente poderosas y transformadoras. Bueno, tenemos que dejar que eso vuelva a emerger. Entonces, volver a comer en un vínculo real con la tierra, con nuestras comunidades, con los que producen alimentos, volver a establecer ese vínculo entre quienes producen nuestra comida y nosotros, con las plantas, con todo, hace que esos vínculos amorosos se despierten, tengan lugar y habiliten muchos otros. O sea, para mí empezar a comer distinto o vincularme con la comida me abrió un mundo y eso, y las personas que encuentro del otro lado a las que les sucede, les pasa igual. Muchas gracias, Soledad. Gracias.